Le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que me tome la llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, afortunadamente, pues en el Consejo General del INE tomaron una decisión inédita en la historia política, la historia electoral de México, que es posponer unos comicios. Pienso en lo personal que había toda la razón para hacerlo, dada la situación, pero me gustaría que me contaras cuál fue la lógica de la decisión, Lorenzo. Sí, Pascal, gracias por la oportunidad de explicar una decisión que, como dices, es inédita y que se tomó también de manera inédita. El día de ayer el Consejo General, por cierto, sesionó luego de haberlo autorizado previamente de manera totalmente virtual. 25 de los 26 integrantes nos conectamos y tomamos esta decisión. Mira, era una decisión prácticamente impostergable, porque si bien las elecciones para renovar el Congreso en Coahuila y los ayuntamientos en Hidalgo sería el próximo 7 de junio, es decir, todavía dentro de 2 meses, un poco más, también es cierto que la jornada electoral requiere una serie de actos previos, no solamente, digamos, que involucran a las autoridades electorales, como el revisar los materiales los documentos que los candidatos y candidatas presentan para registrarse, etcétera. La capacitación, pero además es muy difícil, perdón que te interrumpa, es muy difícil de imaginar actos de campaña en estas circunstancias, ¿no? Exactamente, las campañas por su propia naturaleza son espacios de concentración masiva, de contacto de las y los candidatos con la gente, y tú mencionas un dato un elemento que muchas veces se ve, que muchas veces no se ve, que es justamente la capacitación. Hoy en campo, hasta hace una semana y media cuando la suspendimos, en campo traíamos a cerca de 900 personas que tenían que estar visitando a cerca de 500,000 de ciudadanas y ciudadanos en Hidalgo y en Coahuila. Y que gracias a la buena respuesta que de la ciudadanía, teníamos alrededor del 99% de las cerca de 8,000 casillas que pensábamos instalar, con más de 7 ciudadanos que habían aceptado formar parte de las mismas, es decir, teníamos muy buena respuesta de la ciudadanía. Eso nos permitió suspender la capacitación durante poco más de un mes, pero bueno, todos estos tarde o temprano habría que volver al campo, porque si no, todos estos actos preparatorios de la elección pues habrían sido imposibles de realizarse y consecuentemente la elección habría sido un fracaso. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo, en un lugar como Monclova en este momento? Imagínate, ¿no? Y además donde tenemos estos brotes que están surgiendo, en fin. Lo que es cierto es que pues es una decisión que se vino procesando desde hace muchos días. Yo había venido teniendo por mandato del Consejo General una serie de reuniones con los presidentes de las 7 fuerzas políticas nacionales, de los 7 partidos. El viernes pasado nos reunimos con el secretario de Salud, que nos explicó pues cómo desde la perspectiva sanitaria estaban previendo el incremento de la curva, digamos así, de contagios, y la importancia del distanciamiento social para tratar de contener el aumento dramático de esa curva y que pudiera consecuentemente ser administrable desde el punto de vista sanitario. En suma, la decisión de ayer en efecto implica la posposición, que no cancelación, solamente diferir la realización de la jornada electoral y consecuentemente de todos los actos que la anteceden y que todavía estaban pendientes de realizarse. Fue una decisión inédita también porque si bien se trata de elecciones locales, ejercimos lo que la Constitución define como la facultad de atracción, es decir, la posibilidad que tiene el INE de tomar ciertas decisiones, ciertos criterios que son vinculantes para todas las autoridades electorales del país. Y esa es la decisión que tomamos. Bueno, ahora, yo sé que tú, además de autoridad electoral, eres pues un observador acucioso del tema legal electoral. Y nada más quisiera preguntarte, yo sé que pues depende de la Constitución de Coahuila y de Hidalgo, pero ¿qué procede, digamos, si al término de la actual legislatura en Coahuila pues no va a haber autoridades o legisladores electos, y en el caso de Hidalgo los ayuntamientos? ¿Qué es lo que procede? ¿Quién? Es una muy buena pregunta, Pascal, que estuvimos ponderando. Mira, nosotros idealmente lo que vamos a hacer
es definir que la elección, cuando existan las condiciones sanitarias, se lleve a cabo, de ser posible, a finales de julio o principios de agosto. Insisto, esto siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, porque si estamos difiriendo para evitar el peligro de contagio, pues no lo vamos, o sea, hasta que este no disminuya no se podrán reiniciar las labores, y eso lo va a definir el Consejo General cuando las autoridades sanitarias así nos lo informen. Ahora bien, en el caso de Coahuila, en donde se renueva, como bien dices, el Congreso, tenemos un poco más de tiempo porque los nuevos legisladores tomarán protesta el 1 de enero de 2021. No es lo mismo en el caso de Hidalgo, porque ahí los nuevos ayuntamientos, no es solamente el presidente municipal, sino todos los síndicos, regidores, en fin, todos los funcionarios que resulten electos en el ámbito municipal, deberían tomar protesta el 5 de septiembre. Es decir, la fecha es mucho más cercana, y no basta con que la elección se realice antes de esa fecha, porque después de la elección proceso de calificación y exactamente, y demás, ¿no? Exacto, hay que calificar la elección, hay que revisar las cuentas, que las cuentas se hayan apegado a los ingresos y los gastos se hayan apegado a la legalidad, etcétera. Entonces, en todo caso, por eso ejercimos la facultad de atracción y no otra facultad para tomar esta decisión. Porque como es una decisión que se vuelve obligatoria para todas las autoridades electorales, aquí estamos incluyendo también a los congresos cuando actúan como autoridades electorales, incluyendo en este caso los congresos de Coahuila y de Hidalgo. En Hidalgo en la Constitución de Hidalgo existe la posibilidad... Oye, Lorenzo, me va a agarrar el corte. ¿Me podrías esperar un momentito para que nos lo termines de explicar? Claro. Sí, gracias. Gusto, vamos a una breve pausa y regresamos para terminar la conversación con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Regresamos enseguida. Bueno, tenemos en línea telefónica al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del IFE. Lorenzo, nos decías entonces en Hidalgo la toma de posesión de los ayuntamientos 5 de septiembre y hay muchas cosas que hacer antes. Sí, pero en el caso de Hidalgo, en caso de no haber tenido ya autoridades electas cuando se llegue esa fecha, el Congreso tiene la posibilidad en el ámbito de su constitución local de nombrar consejos municipales provisionales, que son justamente la figura que opera cuando, en aquellos casos en los que ocurre una nulidad de una elección, y en la nueva elección no puede realizarse a tiempo para que el funcionario electo pueda ocupar su cargo en la fecha en la que ocurre, sino después. Ojalá y no ocurra. Esto querría decir que nos fue bien con la pandemia, que logramos reiniciar el proceso electoral y llevar a cabo la elección a tiempo, y que las autoridades, que el orden constitucional no se vería alterado. Pero bueno, lamentablemente, bueno, pues en la democracia pues las reglas sí son importantísimas, sí hay que atendernos a ellas, eso, de ello depende la certeza, pero pues hay condiciones extraordinarias como las que estamos viviendo, respecto de las cuales la propia democracia tiene que tener un grado de flexibilidad para salvarse a sí misma, ¿no? Sin duda, si pues Lorenzo, vamos a estar muy pendientes de lo que viene, pero bueno, en el contexto de toda esta situación que estamos viviendo, pues me parece que sería difícil discutir lo opuesto. El INE ha tomado una decisión correcta, me parece. Habría sido una locura, Pascal, y déjame nada más decirte, es algo que está ocurriendo en todo el mundo. En Bolivia pospusieron las elecciones presidenciales que debían llevarse en mayo, en Francia pospusieron las elecciones municipales, en Italia han pospuesto un referéndum y así sucesivamente. Bueno, las elecciones primarias en Estados Unidos se han diferido para tratar de no propiciar que el virus se potencie, ¿no? Pues Lorenzo, te agradezco mucho y estamos en comunicación si tú nos lo permites. Seguro que sí, Pascal. Te mando un abrazo muy fuerte y cuídate mucho, cuídense todos mucho. Gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.